¿Qué haría usted si descubriera que durante más de 1000 años las autoridades religiosas han ocultado un libro que cambia por completo nuestra comprensión del bien, del mal y del origen de la humanidad? ¿Qué pasaría si le dijera que existe un texto antiguo, tan poderoso y tan revelador, que fue deliberadamente eliminado de la Biblia que usted conoce hoy? Imagine, por favor, por un momento que usted creció aprendiendo una historia, una narrativa cuidadosamente construida sobre ángeles, demonios, el diluvio y el propósito de la existencia humana. Ahora imagine descubrir que hay capítulos enteros de esa historia que nunca le contaron, no porque se perdieron, no porque no existían, sino porque alguien decidió que usted no debía leerlos. Esta no es una teoría conspirativa más. Esta es la historia real de uno de los textos más antiguos y controversiales de la humanidad, el libro de Enoc. Un manuscrito que sobrevivió en los rincones más remotos de África, preservado por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, cuando el resto del mundo cristiano lo condenó al olvido. Un texto que los primeros cristianos consideraban sagrado, que los padres de la Iglesia citaban con reverencia, y que de repente, misteriosamente, desapareció del canon oficial. ¿Por qué? ¿Qué contiene este libro que resultó tan amenazante para las estructuras de poder, que durante siglos han controlado la narrativa religiosa? ¿Qué secretos guarda sobre los ángeles caídos, sobre el conocimiento prohibido, sobre el verdadero origen del mal en el mundo? Durante los próximos minutos, vamos a hacer un viaje que desafiará todo lo que usted creía saber sobre los textos bíblicos. No voy a pedirle que abandone su fe. No voy a atacar sus creencias. Lo que voy a hacer es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Voy a mostrarle lo que las fuentes antiguas realmente dicen. Voy a presentarle las evidencias históricas que los académicos han descubierto. Y voy a dejarle decidir por usted mismo qué hacer con esa información. Porque aquí está la verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. La versión oficial de la historia religiosa que le enseñaron en la escuela, en la iglesia o en su familia, no es la única versión que existe. Hay manuscritos antiguos, hay textos apócrifos, hay documentos históricos que cuentan una historia diferente, una historia más compleja, más misteriosa y quizás más cercana a lo que realmente ocurrió hace miles de años. El libro de Enoc no es un descubrimiento reciente de algún arqueólogo aventurero, no es una invención moderna de escépticos o críticos de la religión. Es un texto que ha existido durante más de 2000 años. Un texto que los judíos del Segundo Templo consideraban escritura sagrada. Un texto que el Nuevo Testamento mismo cita y referencia. Un texto que Judas, el hermano de Jesús, menciona explícitamente en su epístola como si fuera palabra de Dios. Y sin embargo, este libro desapareció. Fue borrado, removido, declarado herético, prohibida su lectura bajo pena de excomunión. Las copias fueron quemadas. Los manuscritos fueron destruidos, y durante más de 1000 años, el mundo cristiano occidental vivió como si ese texto nunca hubiera existido. Pero ¿qué pasó en Etiopía? ¿Por qué allí, en las tierras altas de África, este libro sobrevivió cuando en el resto del mundo fue aniquilado? ¿Qué protegió este manuscrito de la censura que arrasó con tantos otros textos antiguos? ¿Y qué nos dice esto sobre la verdadera historia del cristianismo primitivo? ¿Está usted a punto de descubrir que la Biblia que tiene en su casa, ese libro que millones consideran completo e inalterado, es en realidad el resultado de siglos de decisiones políticas, concilios eclesiásticos y luchas de poder? Va a aprender que hubo un tiempo en la historia cuando el libro de Enoc era tan importante como el Génesis, cuando sus revelaciones sobre los ángeles caídos, el diluvio y el juicio final eran consideradas verdad divina por comunidades enteras de creyentes. Y luego va a descubrir por qué ese texto se volvió tan peligroso que tuvo que ser eliminado de la historia oficial. Este video no está aquí para destruir su fe, está aquí para enriquecerla, para mostrarle que la búsqueda de la verdad y la devoción espiritual no son enemigas, sino aliadas. Que conocer la historia real de sus textos sagrados no los hace menos sagrados, sino más profundos, más humanos, más conectados con la búsqueda milenaria de la humanidad por comprender lo divino. ¿Está usted listo para descubrir lo que el Vaticano no quiere que sepa? ¿Está usted preparado para leer las palabras que fueron censuradas durante más de 1000 años? ¿Tiene usted el coraje de enfrentar la posibilidad de que todo lo que le enseñaron sobre ángeles, demonios
y el origen del mal es solo una fracción de la historia completa. Entonces acompáñeme, porque lo que está usted por descubrir no solo cambiará su comprensión de la historia religiosa, cambiará su comprensión de quién es usted, de dónde viene y del papel que juega en una narrativa cósmica mucho más antigua y más extraña de lo que jamás imaginó. Bienvenido al misterio del libro de Enoc, el texto que sobrevivió contra todo pronóstico, el manuscrito que desafía el poder, la verdad que no pudieron borrar completamente. Para entender por qué el libro de Enoc es tan extraordinario, necesitamos viajar en el tiempo, no a la era de Moisés o Abraham, sino a un periodo crucial de la historia religiosa que cambió para siempre el judaísmo y preparó el camino para el cristianismo, el periodo del Segundo Templo. Estamos hablando de los siglos III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Jerusalén estaba bajo dominio extranjero, primero de los griegos, luego de los romanos. El judaísmo estaba evolucionando de una religión centrada en sacrificios y rituales del templo hacia algo mucho más complejo y diverso. Era una época de intenso debate teológico, de múltiples sectas judías y de una explosión de literatura religiosa. En este contexto turbulento surgió un texto extraordinario que se atribuía a Enoc, el séptimo patriarca desde Adán. ¿Recuerda usted a Enoc? La Biblia dedica solo 2 versículos a él en Génesis, pero son 2 versículos fascinantes. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, fue llevado vivo al cielo. Esta breve mención creó siglos de especulación y misterio. Los autores del libro de Enoc tomaron esta figura misteriosa y construyeron sobre ella una narrativa épica. El texto que conocemos hoy como Libro de Enoc no es realmente un solo libro, sino una colección de 5 secciones distintas, escritas en diferentes momentos históricos, pero todas atribuidas a Enoc. Estas secciones incluyen el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. ¿Y qué decían estos textos? Revelaciones extraordinarias. Enoc, según estos manuscritos, fue llevado al cielo, donde le fueron mostrados los secretos del universo. Viajó a través de los 7 cielos, vio el trono de Dios, conversó con arcángeles y recibió conocimiento sobre el pasado oculto de la humanidad y su futuro apocalíptico. Pero lo más revolucionario del libro de Enoc era su narrativa sobre los ángeles caídos. Mientras que la Biblia canónica solo menciona brevemente a los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres en Génesis 6, el libro de Enoc dedica capítulos enteros a este evento. Nombra a los ángeles rebeldes. Describe en detalle cómo descendieron al monte Hermón, cómo hicieron un pacto entre ellos, cómo tomaron esposas humanas y cómo enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Metalurgia, cosmetología, farmacología, astronomía y lo más peligroso de todo, magia y hechicería. Esta no era una historia marginal. Investigaciones académicas han demostrado que el libro de Enoc fue ampliamente leído y respetado en el judaísmo del Segundo Templo. Los manuscritos del Mar Muertoto, descubiertos en las cuevas de Qumran, contenían múltiples copias del libro de Enoc, más copias que de muchos libros que eventualmente se incluyeron en el canon bíblico. La comunidad de Qumran, probablemente los esenios, consideraba este texto como escritura sagrada. Y no eran solo ellos. El Nuevo Testamento mismo muestra familiaridad con el libro de Enoc. La epístola de Judas, hermano de Jesús, cita directamente de este libro. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó también acerca de estos, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esta es una cita textual del libro de Enoc 1:9. Los primeros padres de la Iglesia también lo valoraban. Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandría, todos citaban el libro de Enoc como si fuera escritura inspirada. Atanasio de Alejandría lo incluía en sus listas de libros sagrados. Durante los primeros siglos del cristianismo, este texto era considerado parte de la revelación divina. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo pasó un libro tan reverenciado a convertirse en prohibido? La respuesta está en el proceso de canonización, ese momento histórico cuando las autoridades religiosas decidieron qué libros serían incluidos en la Biblia oficial y cuáles serían rechazados. Este proceso no fue instantáneo ni simple, tomó siglos.
y estuvo marcado por debates intensos, concilios eclesiásticos y luchas políticas dentro de la Iglesia. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, las estructuras de poder eclesiástico comenzaron a consolidarse. Necesitaban uniformidad doctrinal, necesitaban un canon bíblico claro y cerrado, necesitaban eliminar textos que pudieran crear confusión o apoyar herejías. El libro de Enoc, con sus elaboradas descripciones de ángeles caídos, su cosmología compleja y sus revelaciones apocalípticas detalladas, comenzó a verse como problemático. Algunos líderes de la Iglesia argumentaban que era demasiado fantástico, demasiado especulativo, potencialmente herético. Gradualmente fue marginado, removido de las listas canónicas, declarado apócrifo. Para el siglo V, el libro de Enoc había desaparecido casi completamente del cristianismo occidental. Los manuscritos fueron destruidos o escondidos, su lectura fue desalentada y eventualmente fue olvidado por completo. Solo en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa seguía su propio camino independiente de Roma, el libro sobrevivió como parte del canon oficial hasta el día de hoy. Este contraste es revelador. Mientras el Vaticano eliminaba el libro de Enoc de la historia, los cristianos etíopes lo preservaban con reverencia. Lo copiaban a mano generación tras generación, lo leían en sus liturgias, lo consideraban tan sagrado como cualquier otro libro de la Biblia. Y gracias a ellos, cuando los exploradores europeos llegaron a Etiopía en el siglo XVIII, redescubrieron un texto que su propia tradición había intentado borrar por completo. Si este viaje sobre uno de los textos más censurados de la historia está desafiando lo que usted creía saber sobre la formación de la Biblia, imagine todo lo que aún falta por descubrir. Este canal existe para explorar la verdadera historia de los textos sagrados, más allá de las narrativas oficiales. Únase a esta comunidad de exploradores de la fe y el conocimiento presionando el botón de suscripción. No le prometemos respuestas fáciles, pero sí un viaje honesto hacia la verdad sobre los orígenes del cristianismo. Ahora, continuemos desenterrando los secretos que el libro de Enoc guarda. Ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Qué contiene exactamente el libro de Enoc, que resultó tan problemático para las autoridades religiosas? ¿Qué verdades estaban escritas en esas páginas que ameritaron su eliminación del canon bíblico? La respuesta no es simple, pero comienza con una pregunta fundamental que ha atormentado a la humanidad desde el principio. ¿De dónde viene el mal? La versión que la mayoría conocemos es relativamente simple. Lucifer se rebeló contra Dios, fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles, y desde entonces ha estado tentando a la humanidad. Eva comió el fruto prohibido. Caín mató a Abel, y la maldad humana creció hasta que Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Pero el libro de Enoc cuenta una historia mucho más elaborada y, en muchos sentidos, más perturbadora. Según este texto, el mal no comenzó con la simple desobediencia humana. Comenzó cuando 200 ángeles llamados los vigilantes se rebelaron contra el orden divino de una manera muy específica. Descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estos ángeles no solo violaron la separación entre lo celestial y lo terrenal. Según el libro de Enoc, enseñaron a la humanidad conocimientos que nunca debieron ser revelados. El líder de estos ángeles caídos, Azazel, enseñó a los hombres a fabricar armas de guerra, espadas y escudos. Enseñó a las mujeres el arte de los cosméticos y las joyas, lo que el texto presenta como vanidad y seducción. Otro ángel caído llamado Shemihasá enseñó encantamientos y el corte de raíces, es decir, farmacología y hechicería. Otros enseñaron astronomía, la interpretación de señales celestiales, y lo que el texto llama los secretos de la iniquidad. La implicación es clara. Gran parte del conocimiento y la tecnología humana no provino de la evolución natural o del desarrollo cultural, sino de una transferencia ilícita de conocimiento angélico. Las consecuencias de esta transgresión fueron catastróficas. Los hijos de estas uniones entre ángeles y humanos fueron los Nefilim, gigantes de enorme poder y apetito insaciable, que devoraron todos los recursos de la tierra y eventualmente comenzaron a devorar a la propia humanidad. La tierra se llenó de violencia, corrupción y sangre. La creación misma estaba siendo destruida,
Es en este contexto que el libro de Enoc presenta el diluvio no como un castigo por la simple desobediencia humana, sino como una necesidad cósmica. Era la única manera de limpiar la tierra de la corrupción genética y espiritual causada por los ángeles caídos. Los Nefilim debían ser eliminados. La contaminación debía ser purificada. ¿Por qué esta narrativa fue considerada tan problemática? Hay varias razones. Primero, implica que los ángeles tienen libre albedrío y pueden pecar de maneras muy específicas y carnales. Esto complicaba las discusiones teológicas sobre la naturaleza de los seres angélicos. Segundo, sugiere que gran parte del conocimiento humano tiene un origen corrupto. ¿Qué hacer con la ciencia, la tecnología, el arte, si todo proviene de una rebelión angélica? Tercero, y quizás más significativo, el libro de Enoc presenta una cosmología muy elaborada que incluye múltiples niveles de cielo, prisiones para ángeles caídos, y un sistema de juicio apocalíptico detallado. Esta complejidad podía ser vista como distracción de doctrinas más simples y controlables. Los estudiosos han señalado que el libro de Enoc también presentaba problemas porque colocaba a una figura humana, Enoc, como receptor de revelaciones directas de Dios y como testigo de eventos cósmicos. Esto podía ser interpretado como competencia con la revelación mosaica o con las enseñanzas apostólicas. Además, el texto contenía profecías apocalípticas específicas y detalladas sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y el castigo eterno de los ángeles caídos. Estas profecías eran tan vividas y específicas que podían dar lugar a interpretaciones variadas, movimientos apocalípticos o expectativas mesiánicas difíciles de controlar por las autoridades eclesiásticas. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de todos estos supuestos problemas, el contenido del libro de Enoc no es radicalmente diferente de otros textos que sí permanecieron en la Biblia. El libro de Ezequiel tiene visiones igualmente fantásticas. El Apocalipsis de Juan es tan o más elaborado en su simbolismo apocalíptico. El libro de Job menciona a los hijos de Dios sin explicar quiénes son. La diferencia real podría no ser teológica, sino política. El libro de Enoc sobrevivió en comunidades que mantuvieron su independencia de Roma. Desapareció en áreas donde el control eclesiástico centralizado fue más fuerte. Esto sugiere que la censura del libro tuvo tanto que ver con la consolidación de poder como con la corrección doctrinal. Las fuentes históricas revelan que incluso dentro de la iglesia primitiva hubo resistencia a la eliminación de este texto. Algunos grupos cristianos continuaron leyéndolo en secreto. Algunas comunidades monásticas preservaron fragmentos, y la tradición etíope demostró que era posible mantener este libro como escritura sagrada sin que resultara en herejía o caos doctrinal. Entonces, ¿qué estaba realmente en juego? Quizás la pregunta más honesta es, ¿quién decide qué textos son sagrados y cuáles no? ¿Y qué se pierde cuando esas decisiones se basan más en consideraciones políticas que en una búsqueda genuina de verdad espiritual? Para realmente comprender la magnitud de lo que el libro de Enoc representa, necesitamos analizar tres conceptos centrales que este texto desarrolla de manera única: los vigilantes, el conocimiento prohibido y la justicia cósmica. Primero, los vigilantes. Este término aparece en Daniel y en otros textos apocalípticos, pero en ningún lugar es tan elaborado como en el libro de Enoc. Estos no son simplemente ángeles malos. Según el texto, eran una clase específica de seres celestiales asignados para vigilar la creación de Dios. Su nombre mismo indica su función: observar, proteger, mantener el orden. Lo trágico de su caída, según Enoc, es que fue motivada por algo que suena paradójicamente humano: el deseo. Vieron la belleza de las mujeres humanas y las desearon. Esta narrativa plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado. ¿Puede un ser celestial pecar de la misma manera que un humano? ¿Qué dice esto sobre la universalidad de la tentación? El texto sugiere que los vigilantes no solo pecaron individualmente, sino que conspiraron colectivamente. Hicieron un pacto entre ellos en el monte Hermón, jurando que todos descenderían juntos para que ninguno sufriera solo las consecuencias. Esta dimensión colectiva del pecado, esta idea de rebelión organizada, añade una capa de complejidad que no encontramos en otras narrativas bíblicas sobre la caída de los ángeles. Segundo, el conocimiento prohibido. Este es quizás el concepto más filosóficamente rico del libro de Enoc. La idea no es simplemente que algunos conocimientos son malos en sí mismos,
sino que ciertos conocimientos son peligrosos cuando se obtienen prematuramente o sin la madurez espiritual necesaria para manejarlos. Los ángeles caídos enseñaron metalurgia, lo que permitió crear armas de guerra. Enseñaron astronomía, que se vinculó con astrología y adivinación. Enseñaron farmacología, que se mezcló con hechicería. El patrón es claro: conocimientos neutros o potencialmente buenos se corrompen por el contexto y la intención con que se usan. Esta narrativa plantea una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Debería la humanidad buscar todo conocimiento posible o hay límites que deberían respetarse? ¿Qué pasa cuando accedemos a tecnologías o conocimientos para los cuales no estamos moralmente preparados? El libro de Enoc sugiere que el diluvio fue, en parte, consecuencia de esta transgresión epistemológica. Tercero, la justicia cósmica. El libro de Enoc presenta una visión elaborada del juicio final que influenció profundamente tanto al judaísmo tardío como al cristianismo primitivo. Describe el Sheol, el lugar de los muertos, dividido en compartimentos donde las almas esperan el juicio final. Describe el castigo eterno de los ángeles caídos, encadenados en abismos de fuego. Pero lo más significativo es cómo el texto reconcilia la existencia del mal con la justicia de Dios. Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal? El libro de Enoc ofrece una respuesta. El mal es real y poderoso porque fue introducido por seres con gran poder y conocimiento, pero es temporal. Hay un día señalado para el juicio, cuando toda injusticia será corregida. Esta teodicea, esta justificación de la bondad de Dios frente a la existencia del mal, fue enormemente influyente. Las ideas del libro de Enoc sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y el castigo de los malvados aparecen en los evangelios, en las epístolas de Pablo y en el Apocalipsis de Juan. Entonces, aquí está la ironía histórica. Muchas de las creencias cristianas más fundamentales sobre ángeles, demonios, el juicio final y la vida después de la muerte, fueron influenciadas por un libro que luego fue eliminado del canon. Las ideas permanecieron. El texto que las originó fue censurado. Es como borrar los cimientos de un edificio y pretender que el edificio se sostiene solo. Estudios académicos han demostrado que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y complejo de lo que las narrativas oficiales sugieren. Había múltiples textos, múltiples tradiciones, múltiples interpretaciones. El libro de Enoc era parte de ese rico tapiz. Su eliminación no fue un proceso teológico puro, sino político y cultural. Comprender estos conceptos no es solo un ejercicio académico. Es recuperar partes de nuestra historia espiritual que fueron deliberadamente olvidadas. Es reconocer que la búsqueda de verdad siempre ha sido más complicada y matizada de lo que las narrativas simplificadas nos hacen creer. Ahora permítame hacerle una pregunta que me gustaría que compartiera en los comentarios. ¿Cree usted que hay conocimientos que la humanidad no debería buscar? ¿O piensa usted que todo conocimiento es neutral y depende de cómo se use? Esta pregunta que el libro de Enoc plantea hace más de 2000 años sigue siendo profundamente relevante hoy. Quiero saber su perspectiva. Escríbala en los comentarios ahora mismo. Vamos a crear un diálogo real sobre estas ideas. Continúo. Para entender verdaderamente las raíces del libro de Enoc, necesitamos viajar aún más atrás en el tiempo, a las tradiciones orales y escritas que existían en el antiguo Cercano Oriente, miles de años antes de que este texto fuera compilado. El libro de Enoc no surgió en un vacío cultural. Fue escrito en un contexto donde múltiples tradiciones religiosas y mitológicas coexistían e interactuaban. Los autores del texto eran judíos viviendo en un mundo helenístico, expuestos a ideas griegas, persas y babilónicas. Y estas influencias se reflejan en el texto de maneras fascinantes. Comencemos, pues, con la figura de Enoc mismo. En Génesis, Enoc es mencionado brevemente en la genealogía de Adán a Noé. Dice que caminó con Dios y que fue traspuesto porque Dios lo tomó. Esta descripción críptica sugiere que Enoc tuvo una relación especial con lo divino y que no experimentó la muerte normal. Esta característica lo convertía en el candidato perfecto para atribuirle revelaciones celestiales. Si fue llevado al cielo vivo, podría haber visto cosas que ningún otro mortal vio. Esta lógica no es única del judaísmo. Muchas culturas antiguas tenían figuras similares, héroes o sabios que fueron elevados a los cielos y obtuvieron conocimiento divino. Pero hay algo más profundo aquí. Las investigaciones sugieren que algunas de las tradiciones sobre Enoc
podrían tener raíces en mitos mesopotámicos muy antiguos. Hay figuras en las listas de reyes sumerios que recuerdan a Enoc, sabios antediluvianos que recibieron conocimiento de los dioses y que fueron llevados al cielo. Particularmente interesante es la conexión con los mitos de los Apkallu, los 7 sabios de la tradición sumeria que enseñaron a la humanidad las artes de la civilización antes del diluvio. Estos sabios, según los mitos, eran seres semidivinos que descendieron del cielo. ¿Suena familiar? La narrativa de los vigilantes en el libro de Enoque tiene paralelos sorprendentes con estas tradiciones más antiguas. Pero aquí radica la diferencia crucial. Mientras que las tradiciones mesopotámicas presentaban a estos seres como benefactores de la humanidad, el libro de Enoque los presenta como transgresores. El conocimiento que trajeron no fue un regalo divino, sino una violación del orden cósmico. Esta inversión moral es significativa. Muestra cómo el judaísmo del Segundo Templo estaba reinterpretando tradiciones culturales más amplias a través de su propia lente teológica. La historia del diluvio también tiene raíces antiguas que van más allá de la narrativa bíblica. El poema de Gilgamesh, el Atrahasis y otras epopeyas mesopotámicas contienen relatos de un gran diluvio enviado por los dioses para destruir la humanidad. En muchas de estas versiones, el diluvio es consecuencia de que la humanidad se volvió demasiado ruidosa o numerosa, molestando a los dioses. El libro de Enoque toma estos elementos pero los transforma. El diluvio no es capricho divino, sino justicia necesaria. No es porque la humanidad molestó a Dios, sino porque la corrupción causada por los vigilantes había llegado a un punto insostenible. Esta reinterpretación ética de mitos antiguos es característica del pensamiento religioso judío de la época. Es importante, pues, considerar el contexto del exilio babilónico. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia en el siglo VI a.C., entraron en contacto directo con tradiciones religiosas muy diferentes. Vieron los sigurats, escucharon las historias de dioses que descendían del cielo, aprendieron sobre cosmologías elaboradas con múltiples niveles de cielo y tierra. Estas experiencias transformaron el judaísmo. Ya no bastaba con las tradiciones ancestrales. Necesitaban textos que pudieran dialogar con estas otras cosmovisiones, que pudieran explicar su propia fe en términos que tuvieran sentido en este nuevo contexto multicultural. El libro de Enoque es, en muchos sentidos, producto de este diálogo, pero sería un error ver el texto simplemente como sincretismo, como mezcla indiscriminada de tradiciones. Lo que los autores del libro de Enoque hicieron fue algo mucho más sofisticado. Tomaron elementos de múltiples tradiciones y los reinterpretaron dentro de un marco monoteísta estricto. Los dioses de Babilonia se convirtieron en ángeles rebeldes. Los mitos de los Apkallu se transformaron en la narrativa de los vigilantes. El diluvio se convirtió en un acto de justicia divina. Esta habilidad de absorber y transformar tradiciones culturales más amplias es, de hecho, una característica de las religiones abrahámicas en general. El judaísmo, el cristianismo y el islam han hecho esto repetidamente a lo largo de su historia. Tomar elementos de las culturas en las que existen y reinterpretarlos dentro de sus propios marcos teológicos. El libro de Enoque es un ejemplo temprano y fascinante de este proceso. No es una corrupción de la fe judía, sino una expresión de cómo esa fe se adaptó y creció en respuesta a nuevos contextos culturales. Y precisamente por eso, porque es un testimonio de esta evolución, porque muestra el entramado de cómo se construyeron las tradiciones religiosas, el texto se volvió problemático para autoridades que preferían presentar la revelación como algo monolítico e inmutable. Comprender estas raíces no disminuye el valor espiritual del texto. Al contrario, lo enriquece. Nos muestra que la búsqueda humana de lo divino siempre ha sido un proceso dinámico, creativo y profundamente conectado con el contexto cultural e histórico de cada época. Ahora, pues, necesitamos rastrear el extraordinario viaje del libro de Enoque a través de los siglos. Es una historia de veneración, censura, desaparición y, finalmente, redescubrimiento. Es también una historia que nos revela mucho sobre cómo funcionan realmente las instituciones religiosas y el poder eclesiástico. Durante los primeros siglos del cristianismo, digamos del siglo I al III d.C., el libro de Enoque disfrutó de gran prestigio. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos, lo citaba. Ireneo de León, el gran teólogo,
lo mencionaba en sus escritos contra las herejías gnósticas. Clemente de Alejandría lo llamaba escritura profética. Tertuliano, tal vez el más vocal defensor del texto, argumentaba apasionadamente que el libro de Enoque debía ser considerado escritura canónica. Su argumento era simple pero poderoso. Si Judas, el hermano de Jesús, citó el libro en su epístola, entonces claramente lo consideraba inspirado. Y si es suficientemente bueno para un apóstol, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Pero ya en el siglo IV, la marea estaba cambiando. Jerónimo, el erudito que tradujo la Biblia al latín en la Vulgata, expresó dudas sobre el libro. Argumentaba que su exclusión del canon hebreo era razón suficiente para rechazarlo. Agustín de Hipona fue más allá, sugiriendo que el libro era demasiado antiguo y su autoría demasiado incierta para ser confiable. Estas no eran objeciones puramente teológicas. El contexto histórico es crucial para entender qué estaba ocurriendo. El emperador Constantino había convertido al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano en el 313 d.C. Por primera vez, la Iglesia tenía poder político real, y con ese poder vino la necesidad de uniformidad doctrinal. Los concilios ecuménicos del siglo IV, particularmente el Concilio de Nicea en 325 y el Concilio de Constantinopla en 381, estaban ocupados definiendo ortodoxia. ¿Qué era herejía arriana? ¿Cuál era la naturaleza exacta de Cristo? ¿Cómo se relacionaba la Trinidad? Para estas discusiones, textos como el libro de Enoque, con sus elaboradas cosmologías angélicas, eran distracciones en el mejor de los casos y fuentes de confusión doctrinal en el peor. El proceso de canonización de la Biblia no fue instantáneo ni universal. Diferentes regiones cristianas tenían diferentes cánones durante siglos, pero gradualmente, bajo la influencia de líderes eclesiásticos poderosos y concilios oficiales, emergió un consenso, y ese consenso no incluía el libro de Enoque. Para el siglo V, el libro había desaparecido casi completamente del cristianismo occidental. No hay evidencia de que fuera quemado sistemáticamente o prohibido bajo pena de muerte, pero fue efectivamente marginado. Dejó de ser copiado, dejó de ser leído en las iglesias, dejó de ser enseñado en las escuelas teológicas. Y en una era antes de la imprenta, cuando los manuscritos dependían de copistas que los preservaran generación tras generación, la marginalización era equivalente a extinción. Pero la historia no terminó ahí. Mientras el libro de Enoque desaparecía en Occidente, en Etiopía estaba ocurriendo algo extraordinario. La Iglesia Ortodoxa Etíope, que había adoptado el cristianismo en el siglo IV, desarrolló su propio canon bíblico independientemente de Roma y Constantinopla. Y en ese canon, el libro de Enoque ocupaba un lugar de honor. ¿Por qué Etiopía fue diferente? Hay varias razones. Primero, la geografía. Etiopía estaba relativamente aislada de los centros de poder eclesiástico en el Mediterráneo. Las montañas y el desierto creaban barreras naturales. Esto significaba que las decisiones de los concilios ecuménicos tardaban siglos en llegar, si es que llegaban. Segundo, la tradición. La iglesia etíope afirmaba descendencia directa del eunuco etíope, bautizado por Felipe en el libro de Hechos. Se veían a sí mismos como preservadores de una tradición apostólica pura, no contaminada por las políticas romanas o bizantinas. Si sus ancestros espirituales habían considerado el libro de Enoque como sagrado, ¿quién era Roma para decirles lo contrario? Tercero, la lengua. El libro de Enoque sobrevivió en Etiopía en Ge'ez, el antiguo idioma litúrgico etíope, mientras que en Occidente el texto original en arameo o hebreo se había perdido. En Etiopía existía una traducción completa que había sido preservada por más de 1000 años. Así, durante todo el período medieval, mientras Europa se encontraba en la Edad Oscura y luego en el Renacimiento, mientras la Reforma Protestante dividía el cristianismo occidental, mientras la Inquisición quemaba herejes en las tierras altas de Etiopía, monjes copistas continuaban transcribiendo el libro de Enoc con la misma reverencia que dedicaban a los evangelios. No fue sino hasta el siglo XVIII que exploradores europeos que viajaron a Etiopía comenzaron a reportar rumores de un libro extraño y antiguo que la iglesia local consideraba sagrado. Y no fue sino hasta 1773 que el viajero escocés James Bruce logró llevar 3 copias del manuscrito de regreso a Europa.
El redescubrimiento causó sensación en círculos académicos. Aquí estaba un texto que los padres de la Iglesia habían citado, que se creía perdido para siempre, súbitamente disponible de nuevo. Las primeras traducciones al inglés y otros idiomas europeos comenzaron a aparecer a principios del siglo XIX, y con cada traducción, con cada estudio, emergía una imagen más clara de cuán central había sido este texto para el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 confirmó la antigüedad y la importancia del libro de Enoc. Fragmentos arameos del texto encontrados en las cuevas de Qumran demostraron que las copias etíopes no eran invenciones tardías, sino traducciones fieles de manuscritos que databan de siglos antes de Cristo. Esta evolución histórica nos enseña algo profundo sobre cómo se construyen y deconstruyen las tradiciones religiosas. Los textos sagrados no caen del cielo completamente formados. Son preservados, transmitidos, canonizados o rechazados por comunidades humanas que toman decisiones basadas en contextos específicos. Y estas decisiones no son irreversibles. Cuando un texto es censurado, marginado o eliminado del discurso oficial, ocurre algo fascinante. Las ideas que contenía no desaparecen completamente. En cambio, se transforman, migran a otros textos, se preservan en fragmentos, en alusiones, en doctrinas que ya no reconocen su fuente original. Esto es exactamente lo que ocurrió con el libro de Enoc. Aunque el texto fue eliminado del canon occidental, las ideas que contenía permearon profundamente la teología cristiana de maneras que la mayoría de los creyentes hoy no reconocen. Tomemos, por ejemplo, la imagen popular de Satanás y los demonios. La mayoría de los cristianos hoy imaginan a Satanás como un ángel caído que se rebeló contra Dios por orgullo y fue expulsado del cielo. Imaginan legiones de demonios que lo siguieron en su rebelión. Esta narrativa está tan arraigada que la gente asume que proviene directamente de la Biblia. Pero aquí está la realidad incómoda. La Biblia canónica dice muy poco sobre esto. En el Antiguo Testamento, Satán aparece principalmente como el acusador, un miembro del Consejo Celestial que prueba la fe de Job. La identificación de la serpiente del Génesis con Satanás es una interpretación posterior, no explícita en el texto. Y el relato de la caída de Lucifer en Isaías 14 probablemente se refería originalmente al rey de Babilonia, no a un ángel caído. ¿De dónde viene entonces toda esta elaborada demonología? Gran parte proviene del libro de Enoc, la narrativa de ángeles que se rebelaron, que enseñaron conocimientos prohibidos, que corrompieron la creación y que ahora están prisioneros esperando el juicio final. Está en Enoc, no en Génesis o Apocalipsis. Pero cuando el libro de Enoc fue eliminado del canon, estas ideas no fueron eliminadas de la teología. En cambio, fueron absorbidas y reinterpretadas. Los padres de la Iglesia que habían leído Enoc incorporaron sus conceptos en sus enseñanzas. Los teólogos medievales construyeron sobre estas ideas sin reconocer su fuente. Dante, en su Divina Comedia, describe niveles del infierno que tienen más en común con la cosmología de Enoc que con el Nuevo Testamento. Lo mismo ocurrió con las ideas sobre el juicio final y la resurrección. El libro de Enoc contiene algunas de las descripciones más elaboradas del judaísmo antiguo sobre qué ocurre después de la muerte. Describe el Sheol dividido en compartimentos, donde los justos y los malvados esperan el juicio en condiciones diferentes. Describe una resurrección física de los muertos. Describe un juicio donde cada acción será evaluada. Estas ideas influyeron enormemente en el Nuevo Testamento. Jesús habla del juicio final en términos que recuerdan al libro de Enoc. Pablo describe una resurrección de los muertos. El Apocalipsis de Juan tiene visiones apocalípticas que tienen paralelos claros con las visiones de Enoc. Pero cuando el texto fuente fue censurado, estas ideas se atribuyeron completamente a la revelación del Nuevo Testamento, como si hubieran surgido de la nada. Esta transformación no fue accidental. Fue parte de un proceso deliberado de construir una narrativa teológica coherente que no dependiera de textos problemáticos. Las autoridades eclesiásticas querían que la doctrina cristiana pareciera emerger completamente de las escrituras canónicas y la tradición apostólica, no de textos apócrifos. Pero la realidad histórica es más complicada. El cristianismo primitivo era un ecosistema rico de textos, tradiciones orales, interpretaciones variadas.
El libro de Enoc era parte fundamental de ese ecosistema. Su influencia está en todas partes en el Nuevo Testamento, incluso si su nombre fue borrado. Investigaciones académicas han rastreado estas conexiones. Han mostrado cómo conceptos de Enoc sobre los espíritus de los gigantes se transformaron en doctrinas sobre demonios. Cómo la cosmología de Enoc sobre múltiples cielos influyó en Pablo cuando habla de ser arrebatado al tercer cielo. Cómo la angelología elaborada de Enoc está detrás de las referencias del Nuevo Testamento a arcángeles y principados. Lo fascinante es que estas transformaciones no necesariamente distorsionaron las ideas originales, tanto como las descontextualizaron. Las doctrinas sobre ángeles y demonios en el cristianismo tradicional son reconocibles si conoce el libro de Enoc, pero sin ese contexto, parecen misteriosas, surgiendo de referencias bíblicas fragmentarias. También hubo distorsiones genuinas. Cuando un texto es censurado, pero sus ideas sobreviven, estas pueden ser malinterpretadas o exageradas sin el texto original para verificarlas. Algunas de las supersticiones medievales sobre demonios y posesión probablemente fueron exageraciones de conceptos originalmente más matizados en el libro de Enoc. Además, la eliminación del texto creó un vacío que fue llenado por otras tradiciones. Sin el libro de Enoc como punto de referencia, la demonología cristiana absorbió elementos de la filosofía griega, del dualismo persa, del folclore germánico. El diablo con cuernos y tridente que conocemos de la iconografía medieval debe más a Pan y a las deidades paganas que a cualquier descripción bíblica o de Enoc. Esta mezcla de preservación y distorsión nos enseña algo importante sobre cómo funcionan las tradiciones religiosas. No son bloques monolíticos inmutables. Son procesos dinámicos donde ideas migran, se transforman, se combinan con nuevas influencias. La censura de un texto no mata las ideas que contenía, simplemente las libera para evolucionar sin el anclaje del texto original. El resultado, en el caso del libro de Enoc, es que tenemos una tradición cristiana cuyas doctrinas sobre ángeles, demonios, el juicio final y la vida después de la muerte están profundamente influenciadas por un libro que oficialmente no existe en el canon. Es como un edificio construido sobre cimientos invisibles, o una melodía basada en una canción que nadie admite haber escuchado. Reconocer estas transformaciones y distorsiones no es un ataque a la fe. Es, simplemente, honestidad histórica. Es reconocer que las tradiciones religiosas tienen historia, que evolucionan, que están formadas por decisiones humanas en contextos específicos, y que quizás recuperar los textos censurados como el libro de Enoc nos ayuda a entender mejor de dónde vienen nuestras propias creencias. En 1947, un pastor beduino que buscaba una cabra perdida en las cuevas cerca del Mar Muerto realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo, el cristianismo primitivo y el lugar del libro de Enoc en esta historia. Los manuscritos del Mar Muerto, como se conocieron estos textos, contenían fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, pero también contenían algo más: copias múltiples del libro de Enoc. De hecho, se encontraron más fragmentos de Enoc en Qumrán que de muchos libros que eventualmente se incluyeron en el canon bíblico. Este descubrimiento fue revolucionario por varias razones. Primero, confirmaba que el libro de Enoc no era una invención tardía o una curiosidad etíope. Era un texto antiguo, venerado por comunidades judías siglos antes de Cristo. Los fragmentos arameos encontrados en Qumrán databan del siglo II antes de Cristo, demostrando que el texto era más antiguo de lo que muchos académicos habían supuesto. Segundo, el hecho de que la comunidad de Qumrán, probablemente los esenios, preservara múltiples copias del libro de Enoc sugería que lo consideraban escritura sagrada. Estos no eran lectores casuales. Eran una comunidad religiosa dedicada que copiaba y estudiaba meticulosamente textos que consideraban inspirados por Dios. Tercero, los manuscritos mostraban que existían múltiples versiones del libro de Enoc circulando en la antigüedad. Había variaciones textuales, adiciones, secciones que aparecían en algunos manuscritos pero no en otros. Esto confirmaba lo que los académicos habían sospechado. El libro de Enoc no era un solo texto, sino una colección de materiales relacionados compilados a lo largo de varios siglos. Las evidencias de Qumrán también revelaron algo fascinante sobre cómo estas antiguas comunidades judías
interpretaban el Génesis. Encontraron otros textos, como el Génesis apócrifo, que expandían la narrativa de los ángeles caídos de manera similar al libro de Enoc. Claramente, esta interpretación de Génesis 6 no era marginal, sino central para cómo muchos judíos del Segundo Templo entendían sus propias escrituras. Pero las evidencias no se limitan a los manuscritos del Mar Muerto. Investigaciones lingüísticas han rastreado la influencia del libro de Enoc en otros textos antiguos. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo, contiene referencias claras a la narrativa de Enoc. Los testamentos de los 12 patriarcas muestran una influencia similar. Incluso textos rabínicos tardíos, aunque técnicamente rechazaban el libro de Enoc, contenían tradiciones que claramente derivaban de él. En el Nuevo Testamento, las evidencias de familiaridad con el libro de Enoc son abundantes. Además de la cita directa en Judas, hay paralelos conceptuales en los Evangelios. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, viniendo en gloria para juzgar el mundo, está usando lenguaje que aparece prominentemente en el libro de Enoc, donde el Hijo del Hombre es una figura mesiánica celestial. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, menciona ángeles que pecaron siendo arrojados al Tártaro y guardados en cadenas de oscuridad hasta el juicio. Esta descripción es mucho más cercana al libro de Enoc que a cualquier pasaje del Antiguo Testamento canónico. De hecho, algunos académicos argumentan que es prácticamente imposible entender este pasaje sin conocer la narrativa de Enoc. Las evidencias también provienen de la tradición patrística. Los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros 4 siglos están llenos de referencias, citas y alusiones al libro de Enoc. Tertuliano lo cita extensamente. Orígenes lo discute en sus comentarios. Clemente de Alejandría lo trata como escritura profética. Estos no eran escritores marginales, sino figuras centrales en la formación de la teología cristiana. Pues bien, ¿qué nos dicen todas estas evidencias? Nos dicen que por varios siglos, desde al menos el 200 a.C. hasta el 400 d.C., el libro de Enoc fue un texto central en las comunidades religiosas que eventualmente dieron origen al cristianismo. No era una curiosidad marginal, era parte del canon de facto de muchas comunidades. La evidencia también muestra que la eliminación del libro del canon occidental no fue un proceso teológico puro, sino político. No fue eliminado porque se descubrió que era falso o herético. Fue eliminado porque las estructuras de poder eclesiástico en consolidación decidieron que era problemático. Y esa decisión tuvo tanto que ver con consideraciones de uniformidad doctrinal y control institucional como con verdad teológica. Lo más revelador es el contraste con Etiopía. Allí, el mismo texto fue preservado, venerado y considerado sagrado durante todos estos siglos. No causó herejía, no destruyó la fe, no creó caos doctrinal, simplemente enriqueció la tradición religiosa de una comunidad que nunca sintió la necesidad de censurarlo. Las evidencias arqueológicas, textuales e históricas pintan un cuadro claro. El libro de Enoc fue un texto central en el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Su censura fue una decisión histórica contingente, no un veredicto divino sobre su valor o veracidad. Ahora permítame plantearle algo que cambia toda la perspectiva. Si durante siglos las comunidades religiosas más cercanas a los orígenes del cristianismo consideraban el libro de Enoc como escritura sagrada, si los apóstoles mismos lo citaban con reverencia, ¿qué autoridad tenían los concilios eclesiásticos del siglo IV y V para declararlo apócrifo? ¿Estaban más cerca de la verdad original que las comunidades del Segundo Templo? Piense, por favor, en eso mientras continuamos. Ahora llegamos a la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué exactamente el libro de Enoc fue censurado? No la respuesta oficial sobre su dudosa autoría o su contenido fantástico, sino la razón real, política, institucional. Para entender esto, necesitamos comprender lo que estaba en juego en el siglo IV, cuando el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano. Este cambio no fue solo una victoria espiritual, fue una transformación completa de las estructuras de poder. Antes de Constantino, el cristianismo era diverso, descentralizado y plural. Había múltiples comunidades cristianas con diferentes prácticas, diferentes textos, diferentes interpretaciones de quién era Jesús y qué significaba seguirlo. Los gnósticos tenían sus evangelios, los ebionitas tenían los suyos,
Los marcionitas rechazaban completamente el Antiguo Testamento, y muchas de estas comunidades leían y veneraban textos como el Libro de Enoc. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado, esta diversidad se volvió problemática. Un imperio necesita uniformidad. Necesita que todos en su territorio crean lo mismo, practiquen de la misma manera, reconozcan las mismas autoridades. La diversidad doctrinal es caos desde la perspectiva del poder imperial. Los concilios ecuménicos del siglo IV no fueron ejercicios puramente teológicos. Fueron ejercicios políticos con un enorme poder estatal detrás de ellos. El emperador Constantino mismo presidió el concilio de Nicea en 325 d.C., no como teólogo, sino como líder político que necesitaba unidad religiosa en su imperio. Las decisiones tomadas en estos concilios no eran sugerencias, eran decretos imperiales con fuerza de ley. En este contexto, textos como el Libro de Enoc presentaban múltiples problemas. Primero, su cosmología, la teología elaborada con múltiples niveles de cielo, categorías complejas de ángeles y narrativas detalladas sobre eventos antediluvianos, era difícil de controlar doctrinalmente. Si permite usted que la gente lea y crea en estos textos, ¿cómo controla usted qué interpretaciones son correctas? Segundo, el Libro de Enoc presentaba una narrativa del origen del mal que era diferente de la narrativa del Génesis. En Génesis, el mal comienza con la desobediencia de Adán y Eva. Es un pecado humano. Pero en Enoc, el mal comienza con la rebelión de seres celestiales que corrompen la creación misma. Esta es una diferencia teológica significativa con implicaciones para doctrinas sobre el pecado original, la redención y la responsabilidad humana. Tercero, y quizás más importante, el Libro de Enoc era un texto que daba autoridad a revelaciones fuera del control eclesiástico oficial. Si Enoc podía recibir revelaciones directas de Dios, ¿qué impedía a otros reclamar lo mismo? En una era donde la Iglesia estaba consolidando su autoridad como única mediadora entre Dios y la humanidad, textos que sugerían acceso directo a lo divino eran peligrosos. No estoy sugiriendo una conspiración diabólica. No creo que los líderes de la Iglesia fueran villanos maquiavélicos, suprimiendo la verdad de forma consciente. Muchos probablemente creían genuinamente que estaban protegiendo la fe de errores y confusión, pero también estaban protegiendo su propia autoridad institucional, consciente o inconscientemente. La realidad es que las instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, tienen intereses, tienen estructuras de poder que buscan preservar. Y cuando un texto amenaza esas estructuras, incluso de manera indirecta, hay fuertes incentivos para marginarlo. Considere usted el contraste con Etiopía de nuevo. La Iglesia Ortodoxa etíope nunca experimentó la misma presión imperial hacia la uniformidad que la Iglesia romana o bizantina. Estaba más aislada geográficamente, más independiente políticamente. No necesitaba el mismo nivel de control doctrinal, porque no estaba sirviendo a las necesidades de un imperio expansivo. Y en ese contexto de mayor independencia y menor centralización, el Libro de Enoc pudo sobrevivir, no porque los etíopes fueran más sabios o más santos, sino porque sus circunstancias políticas e institucionales eran diferentes. Fuentes históricas también revelan que la censura de textos apócrifos no fue completa ni uniforme. Incluso en la Iglesia occidental hubo resistencia. Algunos monasterios continuaron copiando textos prohibidos. Algunas comunidades los leían en secreto. La censura nunca es total porque siempre hay personas que valoran la preservación del conocimiento sobre la obediencia a la autoridad. Pero la realidad es que sin el poder de la imprenta, sin tecnología para preservar y distribuir textos ampliamente, la marginalización oficial era casi equivalente a la destrucción. Si los scriptoria monásticos oficiales dejaban de copiar un texto, si las escuelas teológicas dejaban de enseñarlo, si los sacerdotes dejaban de leerlo en la liturgia, el texto eventualmente desaparecía. Este patrón no es único del Libro de Enoc. Múltiples textos del cristianismo primitivo fueron censurados, marginados o destruidos. Evangelios gnósticos, actas apócrifas de los apóstoles, apocalipsis alternativos. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, contenía docenas de textos que habían sido completamente olvidados. La lección aquí no es que debamos desconfiar de todas las autoridades religiosas, es que debemos reconocer que las decisiones sobre qué textos son sagrados y cuáles no, son decisiones humanas, tomadas en contextos históricos específicos,
influenciadas por consideraciones que van más allá de la pura búsqueda de la verdad espiritual. El libro de Enoc no fue eliminado porque fuera falso. Fue eliminado porque fuera inconveniente para las estructuras de poder que estaban consolidándose en los siglos IV y V. Esta es una verdad incómoda, pero es una verdad que necesitamos reconocer si queremos entender honestamente la historia de nuestras tradiciones religiosas. Y reconocer esto no es un ataque a la fe, es madurez espiritual. Es reconocer que Dios puede obrar a través de procesos humanos imperfectos, que la revelación divina no requiere instituciones infalibles, y que la búsqueda de la verdad a veces requiere cuestionar las narrativas oficiales. Después de todo lo que hemos discutido sobre censura y política, necesitamos volver a lo fundamental. ¿Qué dice realmente el libro de Enoc? No lo que dicen sobre él, sino lo que el texto mismo contiene. El libro de Enoc, como existe hoy en su forma etíope completa, se divide en 5 secciones principales. Cada una tiene su propia voz, su propio propósito, y probablemente fue compuesta en diferentes periodos históricos. La primera sección, el libro de los vigilantes, es quizás la más conocida. Aquí es donde encontramos la narrativa detallada de los ángeles caídos. El texto nombra a 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, liderados por Shemi-Hassá y Azazel. Describe su pacto de descender juntos, su unión con mujeres humanas y el nacimiento de los Nefilim. Pero lo fascinante es el detalle. El texto describe cómo estos gigantes crecieron hasta alcanzar 3000 codos de altura, cómo consumieron toda la producción de la humanidad, y cómo eventualmente comenzaron a devorarse entre sí y a la propia humanidad. Describe cómo Azazel enseñó la fabricación de armas, cómo otros ángeles enseñaron hechicería, astrología y otras artes ocultas. Luego viene la respuesta divina. Los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, reportan a Dios sobre la corrupción en la tierra. Dios ordena que los vigilantes sean encadenados bajo las colinas de la tierra hasta el día del juicio. Ordena que los Nefilim sean destruidos haciéndolos pelear entre sí. Y ordena el diluvio para limpiar la tierra. Lo notable es que el texto presenta esto no como castigo arbitrario, sino como una necesidad cósmica. La creación estaba siendo destruida. El orden natural estaba siendo violado. El diluvio fue restauración, no venganza. La segunda sección, el libro de las parábolas, es donde el concepto del Hijo del Hombre se desarrolla extensamente. Aquí, Enoc ve visiones del Hijo del Hombre sentado en el trono de gloria, juzgando a reyes y poderosos, trayendo justicia a los oprimidos. Las similitudes con el lenguaje que Jesús usa en los evangelios son sorprendentes. El texto describe el juicio final con detalle visceral. Los reyes de la tierra serán despojados de sus tronos. Los ricos que oprimieron a los pobres serán atormentados. Los justos serán vindicados. Hay una fuerte corriente de justicia social en esta sección que resuena con los temas proféticos del Antiguo Testamento. La tercera sección, el libro astronómico, es completamente diferente. Es esencialmente un tratado sobre astronomía y calendarios. Describe el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Presenta un calendario solar de 364 días que era diferente del calendario lunar usado por la mayoría del judaísmo de la época. Esta sección muestra que el libro de Enoc no era solo teología, sino también ciencia antigua. La cuarta sección, el libro de los sueños, contiene 2 visiones apocalípticas. La primera es una recapitulación de la historia desde Adán hasta el diluvio usando simbolismo animal. La segunda, conocida como la visión de la semana de toros y corderos, recuenta la historia de Israel hasta el fin de los tiempos. Es profecía presentada como visión de Enoc. La quinta sección, la epístola de Enoc, es una carta larga dirigida a las futuras generaciones. Contiene enseñanzas éticas, advertencias sobre el juicio venidero y reflexiones sobre la justicia de Dios. Enfatiza que Dios ve todas las acciones, que nada está oculto y que eventualmente todo será juzgado. Pero más allá del contenido específico, lo que el texto realmente dice a un nivel más profundo es algo sobre la naturaleza de la revelación religiosa en el judaísmo del Segundo Templo. Muestra una comunidad lidiando con preguntas profundas. ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cómo se relaciona lo celestial con lo terrenal? ¿Qué pasará al final de los tiempos?
El texto también revela una cosmología donde el universo es mucho más complejo y poblado de lo que el Génesis simple sugiere. Hay 7 cielos, hay categorías múltiples de ángeles, hay lugares de castigo y recompensa. Hay una historia cósmica que se extiende desde antes de la creación hasta más allá del fin del mundo. Las fuentes también nos dicen algo sobre la función del texto. No era solo teología abstracta, era consuelo para comunidades oprimidas. Cuando usted lee el libro de las parábolas, con su énfasis en el juicio de reyes injustos y la vindicación de los pobres, escucha usted la voz de personas que sufren bajo opresión política y anhelan justicia divina. Era también un intento de darle sentido al sufrimiento. Si el mal es tan poderoso y penetrante, si parece que los malvados prosperan y los justos sufren, debe haber una explicación cósmica más grande. Los ángeles caídos proveen esa explicación. El juicio final provee la esperanza. Documentos académicos han mostrado que el libro de Enoque funcionaba como lo que los antropólogos llaman un mito de origen. Explicaba de dónde venían las cosas malas: la guerra, la opresión, la injusticia, la muerte. No era historia en el sentido moderno, sino narrativa sagrada que daba significado a la experiencia humana. Y quizás lo más importante, el texto dice algo sobre la relación entre conocimiento y piedad. Enoque es presentado como alguien que caminó con Dios y por eso recibió revelaciones extraordinarias. El texto sugiere que la búsqueda de conocimiento espiritual es noble, que Dios se revela a quienes lo buscan genuinamente. Esta tensión entre conocimiento revelado y autoridad institucional es quizás lo que hizo al texto tan problemático. Sugería que la verdad podía ser accedida directamente, no solo a través de mediadores oficiales. Y eso, más que cualquier doctrina específica, era lo que las estructuras de poder encontraban amenazante. Llegamos ahora a lo que podría ser la parte más importante de nuestro viaje. ¿Cómo reconciliamos todo lo que hemos aprendido? ¿Cómo integramos este conocimiento sobre el libro de Enoque con nuestras propias creencias y tradiciones? La primera tentación podría ser ver esto como una batalla. El libro de Enoque versus el canon oficial. Los textos apócrifos versus la Biblia. La verdad oculta versus la doctrina establecida. Pero esta es una falsa dicotomía. No tiene que ser una guerra. La historia del libro de Enoque nos enseña algo más sutil y más importante: que las tradiciones religiosas son procesos dinámicos, no productos terminados. Evolucionan, se adaptan, incluyen y excluyen textos basándose en contextos cambiantes. Y reconocer esto no debilita la fe, sino que la madura. Pensemos en la Iglesia Ortodoxa etíope. Durante 1500 años, han mantenido el libro de Enoque como parte de su canon, sin que esto haya resultado en herejía, caos doctrinal o alejamiento de Cristo. Para ellos, el libro enriquece su comprensión de las Escrituras, no la contradice. Convive pacíficamente con los evangelios, con las epístolas de Pablo, con todo el resto del canon. Esto nos muestra que es posible valorar textos como el libro de Enoque sin rechazar la tradición más amplia. No es necesario elegir entre Enoque y Génesis, entre los apócrifos y el canon. Pueden coexistir como capas de una tradición rica y compleja. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia hoy argumentan que conocer textos como el libro de Enoque mejora nuestra comprensión de las escrituras canónicas. Cuando usted lee Judas y ve que cita directamente de Enoque, entender el contexto completo de esa cita enriquece su lectura de Judas. Cuando usted ve a Jesús usar lenguaje del Hijo del Hombre, reconocer los ecos del libro de las parábolas añade profundidad a su comprensión de cómo Jesús se veía a sí mismo. Esto no es socavar las Escrituras, es honrarlas contextualizándolas apropiadamente en el mundo del judaísmo del Segundo Templo donde surgieron. También necesitamos reconciliar nuestra comprensión de la autoridad eclesiástica. Los concilios que excluyeron el libro de Enoque del canon no estaban necesariamente equivocados, pero tampoco eran infalibles. Eran líderes humanos tomando decisiones en contextos históricos específicos. Respetamos sus decisiones mientras reconocemos sus limitaciones. Para los católicos, esto no tiene que significar rechazar el magisterio. Significa reconocer que el magisterio mismo ha evolucionado en su comprensión a lo largo de los siglos. El Concilio Vaticano II, en los años 1960, reconoció la importancia del estudio histórico crítico de las Escrituras. Esto hubiera sido herejía en siglos anteriores. Las posiciones de la Iglesia cambian,
Para los protestantes, que enfatizan sola escritura, el estudio del libro de Enoque puede profundizar la comprensión de qué eran realmente las escrituras para los primeros cristianos. No socava sola escritura, sino que la contextualiza históricamente. Para los ortodoxos orientales, cuyo canon incluye más libros que el protestante o católico, pero no el libro de Enoque, esto es un recordatorio de que diferentes tradiciones legítimas han hecho diferentes elecciones sobre qué textos incluir. Y para aquellos fuera de estas tradiciones específicas, o para aquellos cuestionando su fe, el libro de Enoque puede ser un puente. Muestra que siempre ha habido más diversidad y complejidad en las tradiciones religiosas de lo que las narrativas simplificadas sugieren. Hay espacio para preguntas, para exploración, para búsqueda honesta. Otra reconciliación necesaria es entre fe y conocimiento histórico. Algunos temen que el estudio crítico de textos sagrados destruye la fe, pero la experiencia de innumerables creyentes muestra lo contrario. Comprender cómo se formaron las escrituras, cómo evolucionaron las tradiciones, puede profundizar la fe haciéndola más reflexiva y menos ingenua. El Dios que emerge de este estudio no es un Dios que requiere ignorancia para ser adorado. Es un Dios que obra a través de procesos históricos complejos, a través de comunidades humanas imperfectas, a través de tradiciones que evolucionan. Este es un Dios más profundo y misterioso que el de las narrativas simplificadas. También necesitamos reconciliar nuestra comprensión de la verdad misma. ¿Es la verdad religiosa algo que fue depositado completamente en el pasado y solo necesita ser preservado? ¿O es algo vivo, que se descubre progresivamente a través de generaciones? La historia del libro de Enoque sugiere lo segundo. La verdad religiosa no es un objeto estático, sino un proceso dinámico. Cada generación lo redescubre, lo reinterpreta, lo aplica a nuevos contextos. Los textos que una generación encontró peligrosos, otra generación los encuentra iluminadores. Esto no es relativismo. Es reconocer que Dios es más grande que cualquier texto, que cualquier tradición, que cualquier sistema teológico, y que la búsqueda de Dios es un viaje continuo, no un destino alcanzado. Finalmente, necesitamos reconciliar nuestras expectativas sobre qué pueden hacer los textos religiosos. El libro de Enoque no responde todas nuestras preguntas sobre el origen del mal o el propósito del sufrimiento. Ofrece una narrativa, una manera de pensar sobre estos misterios, igual que el Génesis, igual que Job, igual que cualquier texto sagrado. Los textos religiosos no son respuestas definitivas, sino invitaciones a reflexión profunda. Son sabidurías acumuladas de generaciones anteriores que lucharon con las mismas preguntas fundamentales que nos atormentan hoy. Valorarlos no significa aceptarlos ciegamente, sino dialogar con ellos honestamente. El libro de Enoc, entonces, no es una amenaza a la fe, sino un regalo. Es una ventana a cómo nuestros ancestros espirituales pensaban sobre lo divino. Es una voz más en la conversación milenaria sobre Dios, el mal, la justicia y el propósito humano. Escuchar esa voz no nos aleja de la verdad, sino que nos acerca a la rica complejidad de nuestras tradiciones. La reconciliación no es fácil. Requiere sostener tensiones. Requiere abandonar certezas simplistas. Requiere humildad intelectual y espiritual. Pero el resultado es una fe más profunda, más reflexiva, más honesta. Y eso, en última instancia, honra más a Dios que la ignorancia protegida. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario. Empezamos con una pregunta simple. ¿Por qué fue eliminado el libro de Enoc de la Biblia? Pero lo que descubrimos fue algo mucho más profundo y significativo. Descubrimos que la historia de las Escrituras Sagradas no es una línea recta de revelación divina perfectamente preservada. Es una narrativa humana compleja, llena de decisiones políticas, luchas de poder y contextos culturales cambiantes. Y lejos de debilitar la fe, reconocer esto puede fortalecerla, porque un Dios que solo puede obrar a través de procesos perfectos, a través de instituciones infalibles, a través de textos inmutables, es un Dios pequeño, pero un Dios que obra a través de la historia humana en toda su complejidad y contradicción. Ese es un Dios verdaderamente soberano y misterioso. El libro de Enoc nos enseña algo fundamental sobre la búsqueda de la verdad. Nos enseña que las versiones oficiales de la historia nunca cuentan la historia completa. Siempre hay textos marginados, voces silenciadas, perspectivas olvidadas.
Y parte de madurar espiritualmente es tener el coraje de buscar esas voces, de escuchar esas perspectivas, de leer esos textos, no para rechazar la tradición, sino para enriquecerla, para comprender de dónde realmente viene, para apreciar su complejidad en lugar de contentarnos con versiones simplificadas. También aprendimos algo sobre el poder y cómo funciona en las instituciones religiosas. Aprendimos que la censura no siempre se trata de proteger la verdad. A veces se trata de proteger la autoridad. A veces se trata de mantener el control. Y reconocer esto no es cinismo, sino honestidad. Las mismas instituciones que censuraron el libro de Enoc también preservaron los evangelios, sistematizaron la teología, construyeron hospitales, educaron generaciones. No son completamente malas ni completamente buenas. Son humanas. Y podemos apreciar sus contribuciones mientras reconocemos sus fallas. Quizás lo más importante es que aprendimos algo sobre nosotros mismos. Aprendimos que podemos manejar la complejidad, que podemos sostener tensiones, que podemos cuestionar sin destruir, que podemos explorar sin perder el ancla. La historia del libro de Enoc es, en última instancia, una historia sobre la resiliencia de la verdad. Intentaron borrarlo, destruyeron manuscritos, lo declararon herético, lo marginaron por más de 1000 años, pero sobrevivió. En las montañas de Etiopía, protegido por una comunidad que valoraba su sabiduría, esperó hasta que el mundo estuviera listo para redescubrirlo. Y ahora, en el siglo XXI, con los manuscritos del Mar Muerto confirmando su antigüedad, con estudios académicos revelando su influencia, con traducciones disponibles en docenas de idiomas, el libro de Enoc ha regresado, no como amenaza a la fe, sino como un recurso para profundizarla. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo respondemos a este redescubrimiento? Algunos elegirán ignorarlo, mantenerse en la seguridad de lo familiar, y esa es su elección. Pero otros, los valientes, los curiosos, los que valoran la verdad sobre la comodidad, elegirán explorar, leerán el texto por sí mismos, formarán sus propias opiniones, decidirán qué valor tiene para su propio viaje espiritual, y en ese proceso, se unirán a una conversación milenaria sobre lo divino, el mal, la justicia y el propósito humano. Este no es un viaje fácil. Requiere abandonar certezas simplistas. Requiere enfrentar preguntas incómodas. Requiere admitir que no tenemos todas las respuestas, pero es un viaje que vale la pena. Porque al final, una fe probada por preguntas honestas es mucho más fuerte que una fe protegida por la ignorancia. El libro de Enoc nos invita a pensar diferente sobre la revelación, sobre la autoridad, sobre la tradición. Nos invita a reconocer que las fronteras entre lo sagrado y lo profano, entre lo canónico y lo apócrifo, entre lo ortodoxo y lo herético, son más borrosas y contingentes de lo que nos han enseñado. Y eso está bien. De hecho, es incluso mejor. Es liberador, porque significa que no estamos atrapados en interpretaciones fosilizadas del pasado. Podemos dialogar con nuestras tradiciones, honrarlas mientras las cuestionamos, preservarlas mientras las evolucionamos. Entonces, ¿cuál es el legado del libro de Enoc? No es solo un texto antiguo sobre ángeles caídos y juicio apocalíptico. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca termina, de que siempre hay más que descubrir, de que las narrativas oficiales nunca cuentan la historia completa. Y es una invitación a ser honestos, a ser valientes, a cuestionar sin destruir, a explorar sin perder el ancla, a crecer en comprensión sin perder la reverencia. Si usted está viendo esto, si usted ha llegado hasta aquí, es porque es exactamente el tipo de persona para quien este mensaje está destinado. Alguien que no teme las preguntas difíciles, alguien que valora la verdad sobre la comodidad, alguien que está dispuesto a mirar más allá de las narrativas oficiales para descubrir la historia completa. El viaje no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Llegamos al final de este viaje extraordinario sobre el libro de Enoc, el texto que el Vaticano intentó borrar, pero que sobrevivió en las tierras altas de Etiopía. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque es de esas personas que no temen hacer las preguntas difíciles, que valoran el conocimiento tanto como la fe, que entienden que buscar la verdad histórica no debilita las creencias, sino que las profundiza. Este canal existe para personas exactamente como usted,
para exploradores de la historia religiosa que quieren ir más allá de las narrativas simplificadas. Si aún no se ha suscrito, este es el momento perfecto. Tenemos mucho más que explorar juntos sobre textos censurados, historias ocultas y las verdaderas raíces de nuestras tradiciones religiosas. Active la campanita, por favor, para no perderse ningún video. Y ahora, en su pantalla, aparecerá otro video que continuará expandiendo su perspectiva sobre los textos apócrifos y los misterios de la Biblia primitiva. No pare aquí, por favor. La búsqueda de la verdad nunca termina. Hay tantos secretos más esperando ser descubiertos. Y recuerde, por favor, cuestionar no es traicionar su fe, es honrarla con honestidad intelectual, es madurarla, es profundizarla. Las preguntas difíciles no destruyen la fe verdadera, la refinan.